Te enseñaron que la quietud es debilidad, que el descanso es rendición. Te dieron su guerra y te dijeron que nunca dejaras de luchar. Y no lo hiciste. Y en algún lugar, entre la batalla y el agotamiento, olvidaste cómo se sentía la paz. Ahora, cuando finalmente intentas descansar, tu cuerpo permanece quieto, pero tu mente grita traidor. Recuerdo la primera vez que me senté y sentí que se me oprimía el pecho, no por pena, no por miedo, por nada. Había dejado de moverme, no tenía ninguna tarea en mis manos, el teléfono no sonaba, la lista de tareas pendientes no gritaba, y mi cuerpo se congeló, como si algo dentro de mí supiera que no debía estar allí, como si hubiera cometido un crimen, solo por sentarme. Fue entonces cuando me di cuenta, ya no sabía cómo descansar. Sabía cómo luchar, sabía cómo sobrevivir, sabía cómo superar el dolor hasta que mis rodillas cedían y mi vista se nublaba. Pero descansar, el descanso se sentía ajeno, peligroso, mal. Crecí creyendo que la quietud era algo que te ganabas, que era una recompensa, no un derecho. Mi padre nunca paró, trabajó hasta que le sangraron las manos, hasta que se le dobló la espalda, hasta que el mundo le quitó más de lo que le dio y lo dejó vacío. Y él lo llamaba disciplina. Así que aprendí temprano, la quietud es pereza, el agotamiento es honor. Si no estás sangrando, no te estás esforzando lo suficiente. Llevé eso a todo, la escuela, el trabajo, las relaciones, incluso dormir se convirtió en una guerra que tenía que ganar. Ponía alarmas no para despertar, sino para demostrar que podía funcionar con menos. 4 horas, 3, a veces 2, y lo llevaba como una medalla, como si el sufrimiento me hiciera superior. La gente decía, necesitas cuidarte. Y yo sonreía, asentía, luego volvía a la rutina, porque no confiaba en el descanso. Pensaba que me haría blando, débil, olvidable. Pensé que si me detenía, desaparecería. Así que no me detuve. Simplemente seguí moviéndome, seguí actuando, seguí fingiendo que estaba bien mientras mi cuerpo gritaba en un idioma que me negaba a traducir. Hubo una noche, hace años, en la que me derrumbé, no de forma dramática, no delante de nadie, simplemente dejé de funcionar. Estaba sentado en mi escritorio, mirando una pantalla. Las palabras se difuminaron, mis manos no se movían, mi cerebro se sentía como estática, y recuerdo pensar, aquí es donde me rompo. Pero no me rompí, simplemente me senté allí, entumecido, vacío, como una máquina a la que finalmente se le había acabado el combustible. Y la peor parte, me sentí culpable, no porque hubiera fallado, sino porque me había detenido. Incluso en ese momento, cuando mi cuerpo suplicaba clemencia, me odié a mí mismo por ser débil. Eso es lo que no te dicen sobre la culpa. No aparece cuando haces algo mal, aparece cuando haces algo humano. Comencé a notar el patrón después de eso. Cada vez que intentaba descansar, la culpa volvía arrastrándose. Me acostaba y mi mente susurraba, estás perdiendo el tiempo, te estás quedando atrás, no eres suficiente. Me tomaba un día libre y la vergüenza se posaba en el pecho como una piedra. Veía una película y a mitad de camino sacaba mi teléfono. Revisaba correos, deslizaba, producía algo, cualquier cosa, solo para demostrar que no era perezoso. Porque el descanso se sentía como una traición. Traición a la versión de mí que trabajó hasta que no pudo más. La versión que creía que el sufrimiento era amor, que el sacrificio era identidad. No sabía quién era sin el agotamiento. Y creo que esa es la trampa. No solo tememos el descanso, tememos en quién nos convertimos cuando no estamos rindiendo. Porque si has pasado toda tu vida demostrando tu valía a través de la productividad, entonces la quietud se siente como la muerte. Si te han dicho que tu valor come de lo que haces, entonces no hacer nada se siente como la anulación. Construimos nuestras identidades en el movimiento, en los logros, en el ruido de estar ocupados, y cuando ese ruido se detiene, entramos en pánico, porque el silencio nos obliga a escuchar las cosas de las que hemos estado huyendo, las dudas, el dolor, la soledad, la pregunta que hemos estado evitando, ¿y soy suficiente sin todo esto? Comencé terapia no porque quisiera, sino porque tenía que hacerlo, y lo primero que me dijo mi terapeuta fue, no confías en la paz. Me reí, le dije que no era cierto,
Pero ella no sonrió. Simplemente dijo, tratas el descanso como castigo, como algo que tienes que sobrevivir. Eso no es descanso. Eso es solo otra forma de guerra. Y odié lo acertada que estaba, porque había estado en guerra, conmigo mismo, con el mundo, con la idea de que solo era valioso si estaba sufriendo. Me preguntó una vez, ¿cuándo fue la última vez que descansaste sin culpa? No pude responder, no porque no recordara, sino porque nunca lo había hecho. Cada vacación se sentía robada, cada niepa se sentía vergonzosa, cada momento de quietud se sentía como si estuviera traicionando algún código invisible por el que me habían enseñado a vivir. Y la peor parte, ni siquiera sabía quién me enseñó ese código. Mis padres, la sociedad, los maestros que elogiaban mi obre trabajo, la cultura que adora el agotamiento y lo llama ambición. No importa, el daño ya había sido hecho. Pero aquí está lo que aprendí. La culpa no es prueba de que estás haciendo algo mal. A veces la culpa es prueba de que estás haciendo algo nuevo. Cuando has pasado toda tu vida creyendo que el descanso es debilidad, por supuesto que te sentirás culpable cuando lo intentes. Tu sistema nervioso está programado para ver la quietud como peligro. Tu mente ha sido condicionada a equiparar la productividad con la supervivencia. Así que cuando descansas, tu cuerpo entra en pánico. Piensa que te estás rindiendo. Piensa que eres vulnerable. Piensa que estás a punto de perderlo todo. Pero no es así. Solo estás aprendiendo a ser. No tengo esto resuelto. Todavía siento la culpa algunas veces. Todavía me sorprendo revisando correos los fines de semana. Todavía lucho contra la necesidad de llenar cada silencio con ruido. Pero estoy aprendiendo. Aprendiendo que el descanso no es debilidad, es resistencia. Resistencia a un mundo que quiere consumirte. Resistencia a un sistema que se beneficia de tu agotamiento. Resistencia a la mentira de que tienes que ganarte el derecho a existir. No lo tienes que hacer. Eres suficiente. Realmente, en este momento, sin el logro, sin la actuación, sin la rutina, eres suficiente porque eres. Y el descanso no es traición. Es el acto de amor propio más radical que puedes cometer en un mundo que te dice que te destruyas por lucro. Si has cargado con esta culpa toda tu vida, quiero que sepas algo. No es tu culpa. Fuiste entrenado para sentirte así. Condicionado, moldeado por sistemas y voces que nunca les importó si sobrevivías, solo si producías. Pero no eres una máquina. Eres una persona, un corazón que bate, un cuerpo que merece dulzura. ¿Y el descanso? El descanso no es el enemigo, es la cura. Así que si alguna vez has sentido esto, si alguna vez te has sentado en silencio y has sentido que tu pecho se oprimía de vergüenza, si alguna vez te has preguntado por qué la paz se siente como punición, hay algo esperándote en la descripción. No una solución, no una cura, solo un recordatorio de que no estás solo en esto. Y mira, quizás eso sea suficiente.